Estamos estudiando Juan capítulo 4, vamos a estudiar el día de hoy. Y el Evangelio de Juan es un evangelio de encuentros. Jesús se encuentra con muchas personas y en este evangelio el apóstol Juan nos describe narrativas increíbles de estos encuentros. Es un evangelio donde Jesús encuentra a las personas y encuentra tanto hombres como mujeres, encuentra ricos y pobres, encuentra enfermos y sanos, encuentra también a religiosos y a pecadores. Y también en uno de esos encuentros se encontró a Nicodemo, un hombre muy religioso y muy prestigioso, y poco después se encuentra a una samaritana, que es el relato de una mujer pecadora y con reputación en ese entonces muy mala, que lo vamos a estudiar el día de hoy. Sin embargo, me encanta porque podemos ver que el espectro del evangelio alcanza al hombre más religioso que puede existir en esta tierra para decirle necesitas nacer de nuevo, y también el evangelio va al hombre más pecador que puede existir y decirle necesitas agua viva que solo puedes encontrar en mí. Entonces, en este sentido, el evangelio lo veíamos hace 2 semanas con Juan 3:16. De tal manera amó Dios a ¿quién? Al mundo, y en ese mundo están los que son muy religiosos, los que son muy pecadores. Para todos hay ese don de Dios que es el evangelio. Y fíjate, 2 milenios después, ¿dónde estamos? Estamos reunidos tú y yo aquí, escuchando el evangelio de Cristo a través de Juan, y Dios sigue encontrando hombres a través de este evangelio. Te ha encontrado a ti, me ha encontrado a mí, y nos sigue encontrando porque dice la palabra que Él dio a su Hijo para todo aquel que en Él, ¿qué? No sé qué, mas tenga vida eterna. Entonces el poder del evangelio 2 milenios después sigue encontrándote a ti, sigue encontrándome a mí. Y son innumerables para nosotros las cantidades de vida que el evangelio ha tocado en toda la historia de la humanidad. Sin embargo, hay testimonios y hay también historias de fe que nos ayudan y nos alientan. De hecho, yo los invito que si alguien alguna vez quiere compartir su testimonio de cómo Cristo lo alcanzó, alguna vez Olguita lo ha compartido, pero este micrófono está abierto para escuchar esas historias de cómo el Señor ha alcanzado nuestras vidas, porque estas historias, estos testimonios llenan de fe el oído y la vida espiritual de muchos de nosotros. Entonces podemos ver el poder de Cristo trayendo gente. Y les decía que Juan nos va a narrar el día de hoy, a través de este capítulo 4, un encuentro de Jesús con una mujer samaritana, que por más que intentaba satisfacer su vida con parejas, como lo vamos a ver aquí, pues solo se hundía en pecado y se hundía hasta que Cristo estira el brazo y la rescata de su inmundicia, como lo vamos a ver aquí. Entonces, lo curioso es que todas las historias, como la de esta mujer samaritana, como tu historia y como mi historia, siempre va a haber un antes de Cristo y después de Cristo. ¿Cómo medimos hoy el tiempo? Un antes de Cristo y un después de Cristo. ¿Por qué? Porque la vida es así, siempre hay un antes y un después. Entonces, ¿de qué momento vamos a partir para empezar a estudiar este capítulo 4? Déjame hacerte una breve recapitulación, más para quienes nos visitan, para Manolo, para Emi, para todos los que nos visitan. ¿De dónde venimos? Porque estudiamos la Biblia verso a verso. Creemos que la Biblia completa hace cristianos completos. La Biblia incompleta, es decir, que solo agarramos un pedacito y lo que me guste, nunca va a terminar de formar a un cristiano completo. Entonces, por eso estudiamos la Biblia verso a verso y venimos de 3 capítulos, donde en el capítulo 2 veíamos que Jesús conoce a todos los hombres, conoce todas sus intenciones y conoce todo su corazón. ¿Y por qué la gente sigue a Jesús? Entonces a Jesús no lo podemos engañar. Él sabe por qué estamos tú y yo aquí, y Él sabe por qué en todas las iglesias hoy, ahorita hay gente reunida, y conoce cada corazón que está reunido buscándole. Sin embargo, también veíamos en el capítulo 3 que hay gente que busca a Dios por tradición, ¿no? Veíamos a Nicodemo cumpliendo toda la ley, buscando a Jesús. Y Jesús, encontrando a este Nicodemo, le dice: no te alcanza todo lo que haces, necesitas nacer de nuevo. Aunque te sepas toda la ley de memoria, aunque cumplas, aunque seas pulcro en tus vestimentas, aunque cumplas toda la tradición,
no te alcanza, necesitas nacer de nuevo. Y después, más adelante veíamos hace 15 días, en los siguientes versículos, que Jesús le dice a Nicodemo cómo lograr este nuevo nacimiento. En Juan 3:6, no vayas allá, te lo voy a leer, dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, el nacimiento no es en volver a nacer como otra nueva persona, sino es un nacimiento espiritual. Pero es importante que le dice, no depende de esfuerzos humanos, porque la carne produce obras de la carne, el espíritu produce obras del espíritu. Y en este mismo capítulo nos revela el maravilloso texto que no sabemos de memoria, Juan 3:16, ¿no? Pero fíjate, no se menciona aquí que Nicodemo haya creído. No dice, bueno, y Nicodemo siguió a Jesús. No, no dice nada de eso. Parece que Nicodemo se quedó con el cerebro dándole vueltas y no se supo más. Entonces, hace 8 días veíamos, bueno, déjame decirte de Nicodemo, lo vamos a ver más adelante en otros capítulos, ya más convencido, siguiendo a Jesús e incluso recogiendo el cuerpo del Señor Jesucristo después de la crucifixión, lo vamos a ver, pero Nicodemo sí termina creyendo. Hay un spoiler nada más. Pero hace 8 días veíamos que hace un cambio un poco la historia y la narrativa, donde vemos que el ministerio de Jesús empieza a crecer y eso empieza a generar celo con ciertos discípulos, y empiezas a ver a los discípulos de Juan el Bautista reclamando por qué Jesús está bautizando, si eso era algo solo de Juan el Bautista. Y Juan les da una lección magistral. Juan el Bautista les dice: señores, es necesario que Jesús crezca y que nosotros menguemos. Y el mensaje de hace 8 días era ese. Es necesario que Jesús sea más visible en tu vida y tú seas menos visible en tu vida. Ese es el reto y ese es el progreso del cristiano. Entre más tu vida refleje a Cristo y menos te refleje a ti, vas avanzando. Ojalá fuera maravilloso donde recibes a Cristo y inmediatamente puedes reflejar a Cristo, ¿no? Y esta humanidad sería increíble. Pero no, todavía los cristianos seguimos en un progreso y en una regeneración. Entonces, es importante que Él crezca y que yo mengüe. Y lo veíamos hace 8 días, cerrábamos con Mateo 16:24, decíamos, para poder hacer esto hay 2 pasos. El primero es negarse a sí mismo. Es la parte más difícil porque es negar lo que tú deseas y reclamar tus derechos, negarse a sí mismo, tomar su cruz. ¿Para qué? Para ir a crucificar esos deseos y entonces sí, ahora seguirle. ¿Qué pasa con la mayoría de creyentes? A veces primero siguen a Jesús antes de negarse a sí mismo y antes de crucificarlo. Y entonces en los 2 primeros pasos que acabo de decir, pues cuando Jesús no cumple los caprichos porque no se ha negado a sí mismo, pues terminan diciendo: crucifíquenle, esto es pura mentira y esto no sirve para nada. Entonces, por eso es importante, niégate a ti mismo, toma tu cruz y síguele. Y eso es lo que veíamos hace 8 días. Entonces, ahora sí, capítulo 4, te estoy metiendo ahora hacia el tema, porque en los primeros 2 versículos todavía habla un poquito de esto. Dice así, Juan 4, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Señor, te doy gracias, Padre, por esta palabra que hoy pones enfrente de nosotros para poder conocerte más. Ayúdame a poder explicarlo de la forma que te dé honra y gloria, Señor. Ayúdale a mis hermanos a que sus corazones y oídos espirituales estén abiertos y receptivos a estas palabras, y que tú, Señor, puedas ser glorificado en esta tarde. Te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús, amén. Mira, te platicaba que en los primeros 2 versículos vemos que Jesús se da cuenta de la situación que está pasando con los discípulos de Juan el Bautista, y entendió que esto iba a empezar a generar un conflicto mayor con los fariseos, que ya estaban ahí también listos para ver cómo podían sacar provecho de este descontento. Y mucha gente estaba siguiendo a Jesús ya. Su ministerio estaba creciendo y mucha gente por conveniencia, pero también había gente que estaba siendo sus discípulos. Y esto generalmente, cuando hay mucha gente, genera mucha fama y es visible para muchos cuando alguien es famoso por la cantidad de personas que atrae. Pues esto despertó el celo de los discípulos, como veíamos hace 8 días, y los fariseos vieron una oportunidad perfecta para generar más controversia y atacar el ministerio de Jesús. Pero dice aquí la palabra que el Señor entendió. El Señor entendió lo que podía pasar cuando los fariseos habían oído decir: Jesús hace más y bautiza más discípulos que Juan.
Ambos, movidos por envidia, tanto fariseos como discípulos de Juan, podía generar una controversia interesante. Y el rumor era claro: Jesús está haciendo más discípulos y está bautizando más. Entonces, dice aquí que Jesús ni siquiera bautizaba. Versículo 2, entre paréntesis, dice: aunque Jesús no bautizaba, sino ¿quiénes? Sus discípulos. Pero bueno, aquí el rumor siempre veíamos hace 8 días, cuando el pecado inunda nuestra mente, nuestro corazón, nuestra mente empieza a distorsionar la realidad, y ellos estaban viendo que todos iban a Jesús, ¿no? Lo cual no era cierto, y que aparte Jesús bautizaba, lo cual tampoco era cierto. Pero sus discípulos sí bautizaban. Hay un montón de estudios acerca del bautismo, no es el objetivo del día de hoy. Estamos orando para que pronto haya bautismos en esta congregación, van a ser nuestros primeros bautismos, y ahí vamos a dar una clase más detallada. Pero si alguien no se ha bautizado y quiere bautizarse, pues vamos a estar pronto dando noticias de cuándo van a ser, aprovechando también el clima, ¿verdad? Que nos va a ayudar. Entonces, dice que salió de Judea, versículo 3, y se fue otra vez a Galilea. Si me ayudas ahí con el mapita, Pac. Te voy a mostrar un mapa para que puedas tú entender, porque hay una decisión muy sabia que toma Jesús respecto a este cambio, salir de Judea, que era el sur, para irse a Galilea. ¿Y acaso huía de los dichos de estas personas? ¿Acaso estaba corriendo de esto? No, simplemente tenía muy claro el ministerio Jesús, y sabía que había otras necesidades más importantes que atender a estos fariseos y a estos discípulos que estaban batallando con su carne. Entonces, versículo 4 dice que le era necesario pasar por Samaria. Ya está ahí el mapita, ¿verdad? Bueno, en la parte del sur, que se ve, dice Judea, en la parte de Judea, ahí estaba Jesús bautizando con sus discípulos, y tenía que ir a la parte de hasta arriba, que es Galilea, pero en medio de Galilea y Judea había una ciudad, una zona que se llama Samaria. Y ahí, en Samaria, dice que le era necesario pasar. Pero no significa que le era necesario porque era una ruta logística. Ahorita te voy a explicar por qué. No habla de esa necesidad. Aunque era el camino más corto, simplemente subir derecho. Lo que hacían los judíos era rodear Samaria, cruzaban el río Jordán, rodeaban Samaria y llegaban a Galilea. Y era un camino más largo. Y había una intención de por qué evitar Samaria, porque ellos no querían contaminarse según la tradición. Te voy a platicar el contexto de esta decisión. Hay un contexto social, hay un contexto religioso, hay un contexto cultural para entender por qué los judíos evitaban Samaria. Es como si tú quisieras ir a, no sé, no voy a herir susceptibilidades con colonias aquí, pero vamos a poner un ejemplo, que quisieras ir a Veracruz y que tuvieras que pasar forzosamente por Tlaxcala, ¿no? Y que a lo mejor en Tlaxcala pues te cae mal la gente porque nos traicionaron con los españoles, ¿no? Te estoy poniendo un ejemplo. Y que tú quisieras evitar Tlaxcala, pues te vas por Puebla, rodeas y llegas a Veracruz. Algo así hacían estos amigos. Pero ¿qué había pasado en Samaria para esta actitud? Bueno, Jesús tenía la necesidad de pasar por Samaria, no por acortar el tiempo, sino porque tenía una cita con alguien ahí. Y te voy a platicar el resumen histórico. Espero hacerlo en 2 minutos, porque no es el objetivo tampoco de la predicación hablar sobre los reinos de Israel. Pero para que entiendas el contexto, vas a poder ver lo trascendente de la cita que tiene Jesús con la mujer samaritana. Había 2 reinos. Esto está en Segunda de Reyes 17. Lo lees en tu casa si tienes... no si tienes tiempo, más bien dedícale el tiempo ahí, si quieres ahondar más en esto. 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur, Israel y Judá. Estos reinos fueron conquistados, como lo vemos en estos libros de Reyes, pero hay una conquista del rey de Asiria que llega a la región de Samaria y empieza a desterrar a todos los israelitas. Los empieza a sacar y empieza a traer gente de sus regiones, de Asiria. Y es como si eso sucedió en la Unión Soviética, si no mal recuerdo, cuando la Unión Soviética conquistó ahí varios terrenos, traía gente de Afganistán y las ponía en Ucrania, ¿no? Y empezaba así a cambiar a las personas para que la gente no se arraigara con su tierra y se levantara después en armas. Bueno, esto sucedió con ellos. Los samaritanos o los israelitas fueron exiliados y a su vez trajeron a gente de fuera a la región ocupada por extranjeros. Pero ¿qué crees? Que no se adaptaron tan fácil y empezaron a ser atacados por leones. Había ahí un tema difícil de
sobrellevar. Entonces, ¿qué hicieron los asirios? Dijeron, bueno, tráiganse otra vez algunos judíos y vamos a ayudar a que se pueda habitar la tierra con los extranjeros. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo un mestizaje racial, como no tienes idea, y entonces ya había una mezcla de judíos con paganos. Y ya tenían tradiciones medias raras del judaísmo mezclada con el paganismo, y eso provocó el desprecio de los judíos genuinos o los judíos que no se habían mezclado con ellos. Acompáñame a Juan 8:48 para que veas el tono con el que trataban los judíos a los samaritanos. Fíjate, esta es una respuesta de judíos. Y dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Para los judíos, un samaritano era alguien endemoniado, alguien sucio, alguien despreciable, y por eso lo tenían que tratar de evitar, y por eso rodeaban la región para no mezclarse. Preferían rodear que pasar por esta región. Pero te repito, la necesidad de Jesús no fue logística. La necesidad que tenía Jesús de pasar por Samaria era porque alguien necesitaba encontrarse con él. Versículo 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y allí estaba el pozo de Jacob. Hasta ahí le voy a pausar. Sicar es la antigua ciudad de Siquem. Curioso, es un lugar histórico que estaba habitando el pueblo judío. En Génesis 12:7, no vamos a ir para allá, pero fue el lugar donde Dios se le apareció a Abraham y le renovó la promesa de su descendencia. Si tú tomas nota, chécalo en Génesis 12:7, este es el lugar, Siquem, que ahora se llama Sicar. Génesis 33:19 es el lugar donde Jacob levantó un altar a Dios y adoró. Génesis 33:19. Pero a este sí acompáñame, a Josué 24:23-25, porque vamos a ver el lugar donde se da este encuentro, qué había pasado antes. Este es un lugar bastante interesante. Josué 24:23-25 es el momento donde Josué hace un pacto con el pueblo de Israel, recordando la promesa de servir al Señor. ¿Te suenan las palabras de, pero yo y mi casa serviremos a Jehová? Bueno, esta es una renovación de pacto y se da en este mismo lugar, en Siquem. Josué 24:23 dice, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes. ¿En dónde? En Siquem. Entonces fue un lugar donde habían hecho un pacto con Dios y hoy era un lugar inmundo para el judío. Y allí estaba el pozo. Allí estaba aquel pozo que Jacob le había dado a José. Este lugar era el lugar de encuentro. Y entonces Jesús, vamos a ver qué sucede. Versículo 6. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Me encanta aquí el detalle que pone Juan. Cansado del camino. Es un detalle que no omite Juan para recordarnos la naturaleza humana de Jesús. ¿Jesús se cansaba? Sí, Jesús también se cansaba. Jesús sufría estos calores que hoy sufrimos. También Jesús lo sufría incluso más en esta zona. Entonces, recordemos, mis hermanos, que Jesús, a pesar de que Juan en el capítulo 1 nos lo presenta como 100% Dios, la plenitud de Dios habita en él, también era humano. ¿Y esto qué quiere decir? Va a atacar todas las teorías que dicen que Jesús era un superhombre y que por eso podía hacer lo que pudo hacer, ¿no? No, también sufría como hombre. Entonces, Jesús genuinamente se sometió también a las limitaciones de un hombre y estaba cansado. Y esto es maravilloso porque podemos ver las dos naturalezas de Jesús y se comprende perfectamente que Él conoce también tus necesidades, tus dolores y todo lo que tú sientes, también Jesús lo sintió. Y dice que se sentó así junto al pozo. ¿Y qué hizo? Esperar. Era como la hora sexta para los judíos era aproximadamente mediodía, lo que es para nosotros. Porque ellos cuentan el día, o contaban el día a partir de que salía el sol a las 6 de la mañana, y 6 horas adelante son más o menos el mediodía. ¿Te imaginas el calor? Trata de imaginar la escena. Jesús en un lugar desértico, con un calor fuerte, cansado, y era una hora hostil para poder
encontrarse con alguien. No había mucha gente. Estos detalles son importantes porque en Génesis 24:11 vemos que las doncellas iban a la tarde o en la tarde a recoger el agua a los pozos. ¿Por qué? Porque, a ver si yo te digo, a ver, lánzate por unos tambos de agua ahorita a esta hora, ¿cómo te va a ir? El sol te va a agotar. De aquí llegando a Gómez Farías ya no vas a aguantar, vas a estar sudando demasiado. Pero a las 6, 7 de la tarde lo puedes hacer sin mayor problema, ¿no? Entonces era una tradición que las mujeres iban en la tarde por el agua. Pero a las 12 del día, ¿quién iba a ir? ¿Y por qué Jesús estaba ahí sentado? No había mucha concurrencia de personas. Sin embargo, versículo 7, vino una mujer. A este lugar, a esta hora, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. ¿Es una coincidencia que una mujer haya ido a esta hora? No. Jesús tiene un tiempo preparado para cada uno de nosotros donde estemos. Jesús tiene preparado siempre un encuentro con cada uno de nosotros. Ahora Jesús le dice, dame de beber. Observa la escena de esto. No hay discípulos, es un momento hostil, hay una samaritana y aparte es mujer. Y ahorita te voy a decir también por qué esto es importante considerarlo. Jesús toma la iniciativa de hablarle, pedirle, dame de beber. Rompe una tradición completamente inquebrantable para los judíos, que era hablarle a una mujer que no estuviera su esposo, y peor aún que fuera una samaritana. Jesús está tomando la iniciativa de llamar a esta mujer. Ahora, ¿era porque Jesús tenía sed? Hace 2 capítulos vimos que convirtió el agua ¿en qué? ¿Tú crees que no tenía el poder para convertir una piedra en agua? Si él tenía sed, pudo haberlo hecho, pero tenía sed. Le dice a esta mujer, dame de beber, y no necesitaba realmente que la mujer le diera agua, era más bien el llamamiento que tenía. Ahora, observa esto. Dios no tiene métodos sistematizados o estandarizados para llegar a las personas. Lo voy a volver a repetir. Dios no tiene métodos estandarizados y sistematizados para alcanzar y encontrarse con las personas. ¿Por qué te digo esto? Porque el Evangelio llega de diferentes formas a las personas. A algunos les llega cuando están postrados en la cama, en enfermedad. A otros les llega cuando están en la cima de su éxito, teniendo el mayor de los éxitos económicos, empresariales, profesionales, como quieras. Jesús llega siempre de diferentes formas a la vida de las personas. Con Nicodemo llegó a través de la curiosidad de Nicodemo. Con esta mujer va a llegar a través de la necesidad de agua viva. Pero fíjate, el hombre siempre ha querido replicar métodos humanos. Si le funcionó a la iglesia de Colombia, entonces vamos y traigamos la metodología. No, Jesús siempre tiene una forma creativa de alcanzar a las personas. Y tristemente, cuando se trata de encasillar los encuentros de Cristo con las personas, terminan siendo desencuentros muy tristes. Entonces el Evangelio llega siempre de forma natural. Algunos siembran, otros cosechan, otros riegan, pero siempre el crecimiento, ¿quién lo da? Lo da Dios. Entonces, a lo mejor la palabra que hoy te estoy dando es una semillita para tu corazón, y a lo mejor en 10 años vas a estar creciendo en otro lugar, y gloria a Dios, porque el crecimiento lo da el Señor. Pero no hay métodos para hacer crecer, métodos humanos para hacer crecer a las personas en relación con Cristo. Ahora, versículo 8, dice que sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Por eso te decía, Jesús está solo con esta mujer y está rompiendo una tradición de hablarle a una mujer samaritana. Y la reacción de la mujer es increíble. Dice versículo 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer, soy samaritana? ¿Acaso Jesús no sabía que era mujer? ¿Y acaso Jesús no sabía que era samaritana? Claro que lo sabía, pero para ella era algo extraordinario, porque era muy inusual que una persona judía como Jesús le pidiera un favor y aceptara una bebida de una mujer samaritana, una mujer que ellos aborrecían, que ellos despreciaban los judíos. La petición de Jesús sorprendió genuinamente a la mujer, y quizás por la amabilidad también de Jesús. Ahora, incluso vamos a ver más adelante que los discípulos también se sorprenden de cómo está hablando este cuate con la mujer, qué onda, qué está pasando aquí.
porque para ellos era algo muy difícil de asimilar. A lo mejor para ti, para mí, hablarle a una mujer no es algo de otro mundo, pero para ellos sí era una regla muy extrema no hablarle. De hecho, todavía en la cultura oriental, la mujer necesita tener, o sea, está muy aislada, ¿no? De allá, de la cultura, de la sociedad, perdón. Fíjate, hay un comentarista que se llama Barclay que dice algo bien interesante, que había una clase de fariseos que les llamaban los fariseos moreteados o los fariseos sangrantes. Y era porque cuando los fariseos veían a una mujer se tapaban los ojos, cerraban los ojos para no verla y no pecar, y eso llevaba a que se cayeran o que chocaran con una pared y empezaban a tener moretones o incluso sangre, ¿no? Y habla de un extremo del fariseo no queriendo contaminarse viendo a una mujer. Incluso los rabinos no podían hablarle a sus mujeres, a su esposa, a su familia, mujer, en público, tenía que hacerlo siempre en privado. Te estoy dando el contexto cultural para que entiendas por qué era algo muy disruptivo que Jesús le hablara a esta mujer. Versículo 10, ya la mujer sorprendida, Jesús le responde y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesús le dijo: si conocieras el regalo de Dios. ¿Y cuál es el regalo de Dios? Juan 3:16. ¿Cuál es el regalo? Su Hijo, ¿no? Si tú conocieras al Hijo, si tú conocieras a Jesús, entonces tú le dirías: dame de esa agua viva. Tú le pedirías y él te daría agua viva, agua fresca de manantial, mejor que el agua de pozo que estás por sacar. Jesús aquí en este punto está llevando la conversación de lo físico a lo espiritual. Le dice: si conocieras, es una condicionante, si conocieras. ¿Por qué? Porque no lo conoce en este punto. Jesús está despertando la curiosidad de esta mujer, y así es Jesús. Jesús empieza a despertar la curiosidad en cada uno de nosotros de diferentes formas. ¿Para qué? Para llevarnos a ver nuestra necesidad de Él. Y en el verso 11 dice así: la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? La respuesta de la mujer nos demuestra que ella seguía viendo un plano físico y limitaba a Jesús, porque ella veía que Jesús no traía una polea, ni tampoco traía cubetas, ni un lazo para sacar agua, ¿no? Y entonces empieza a decir: pues este pozo es de más de 30 metros, sin herramientas, dime cómo vas a sacar agua. No hay forma de que tú saques agua. Y le responde en el versículo 12 con otra pregunta: ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y entonces aquí hay una curiosidad. Dice: a menos que tú seas alguien especial. Ahora, no hay un tono en la Biblia para poder saber si esta pregunta es sarcástica o es genuina, ¿no? Porque cuando alguien te hace una pregunta sarcástica, tú te das cuenta bien rápido, ¿no? ¿Acaso eres el Juan Camaney para hacer esto? Entonces es una pregunta sarcástica. Pero aquí no vemos si es genuina o sarcástica. Sin embargo, lo importante es ver que Jesús ya despertó su curiosidad espiritual, porque ella hace referencia a Jacob, a los patriarcas. Y dice, versículo 13, Jesús le responde a este cuestionamiento y le dice: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Todos los que beben de esta agua volverán a tener sed. ¿Cuántas partes de nuestro cuerpo son agua? ¿El 70%? 3/4 partes dicen, ¿no? Eso explica por qué tomas agua en la mañana y por qué en la mediodía necesitas volver a tomarte otro litro y en la noche otro litro. Bueno, si tomas coca, pues que te cuento, no vas a tener más ganas de tomar coca, porque la coca no quita la sed, simplemente satisface tu cuerpo, pero no quita la sed. Siempre vas a tener necesidad de agua. ¿Por qué? Porque estamos hechos de agua. Ahora, Jesús quiere darle una clase de biología a la mujer, de decirle: ¿vas a volver a tener sed? No. Jesús está utilizando la sed como una imagen de la necesidad y el anhelo espiritual que tenemos todos los hombres y todas las mujeres. Jesús va a utilizar esto como ejemplo y le está diciendo: toda necesidad
que puedas cubrir con tus esfuerzos, siempre va a derivar en que tengas más sed. Y la pregunta que le hizo a la samaritana es la misma que nos ha hecho Jesús, o nos hace, diciendo, eso que buscas para hacerte sentir feliz y pleno y llenar tu sed, te va a volver a dar sed. Fíjate, ahora que empezaron a poner el etiquetado en los productos chatarra, ¿no? ¿Qué vemos en los productos? De esos hexágonos negros que dice exceso de sodio, exceso de lo que quieras, ¿no? Lo que Jesús está diciendo aquí a la mujer es, todo aquello que buscas para hacerte feliz, tiene un sello que dice, volverás a tener sed. Si tú hoy estás esperanzado en que un mejor trabajo te va a dar la plenitud, volverás a tener sed. Si hoy tú estás esperando que tu pareja cambie para ser pleno, volverás a tener sed. Si tú estás esperando conseguir el trabajo de tus sueños, o el coche anhelado, o la casa deseada, volverás a tener sed. Si estás esperando un viaje y estás planeando un viaje al otro lado del mundo, volverás a tener sed. ¿Por qué? Porque esto no llena la sed espiritual del hombre. Solamente, como la Coca-Cola, apacigua un poco, pero no te da el agua de vida eterna. Entonces, la sed que tiene la gente es visible en la falta de contentamiento que tiene cuando consigue algo. Date cuenta, ¿te ha pasado? A mí me ha pasado que dices, no, cuando logre hacer esto, entonces voy a tener más, ¿no? O voy a sentirme mejor. Fíjate, a veces decimos, no, si me dan ese puesto o gano este lugar de trabajo, voy a tener más dinero. Pero ¿qué pasa cuando tienes más dinero? Gastas más dinero. Y entonces siempre te endrogas más porque sientes que tu capacidad es más fuerte, entonces vas y te sacas un crédito más pesado. ¿Por qué? Porque no hay contentamiento. La gente tiene sed, la gente tenemos sed. Entonces, cuando intentamos satisfacer esta sed con esfuerzos humanos, vamos a tener sed nuevamente. Y así como el cuerpo que toma agua y que tiene sed en la noche, también tu espíritu tiene sed. Pero Jesús hace una oferta increíble, versículo 14. Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El agua que yo le doy no tendrá sed jamás, y más aún será para él como un manantial que está sacando agua viva. ¿Y cómo es este tipo de agua? Pues es un agua llena de nutrientes. El agua de un pozo es un agua estancada y se empieza a llenar de mosquitos y de lama y es agua sucia. Pero ¿qué pasa cuando hace un agua corriente en un río o en un manantial? El agua está oxigenándose y el agua está cristalina y está viva. Así es el agua que nos está prometiendo el Señor. Ahora, interesante, y acompáñame a Eclesiastés 3:11, porque aquí hay una palabra interesante que dice, una fuente de agua que salte para vida eterna. Eterna. ¿Por qué solo Jesús puede saciar nuestra sed eterna? ¿Quién me ayuda a leer Eclesiastés 3:11? ¿Qué dice? Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Qué puso el hombre en tu corazón y en mi corazón? Eternidad. Tenemos una necesidad eterna que solamente puede ser saciada con un agua de vida eterna que nos está presentando aquí Jesús. Esta necesidad eterna de tu corazón solo puede ser saciada con Cristo, solamente con Cristo. Sí puedes apaciguar el síntoma de sed, sin duda, pero vas a volver a tener sed si no es el agua de vida que nos ofrece Cristo. Ahora, versículo 15, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua. Parece que aquí ya agarró la onda, pero no, porque le dice, para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Ella sigue viendo su necesidad física solamente y trata de aprovechar la oferta que le hace Jesús, pensando que le iban a poner un garrafón de agua allá en su casa que iba a estar llenando constantemente y ya no iba a tener que ir al pozo a esas horas del día a llenar. Y le dice, para que yo ya no tenga
que venir a sacar. Fue como si respondiera, Jesús, si quieres hacer mi vida más fácil y más conveniente, heme aquí, estoy dispuesta. Eso es lo que le está diciendo, dámela, dame esa agua. No había comprendido que la sequedad era en su corazón, entonces por eso Jesús lo va a llevar a un siguiente plano la conversación. Pero muchos buscamos a Jesús cuando la vida va mal, o cuando hay problemas, o cuando hay enfermedad, y está bien, o sea, está bien buscar a Jesús en estos momentos, pero es la oportunidad para ver a Jesús en el pozo y poder ver nuestra necesidad eterna. Entonces, por eso Jesús va a llevar la conversación, te digo, a otro nivel, porque la mujer parece que sigue viendo su necesidad física. Versículo 16, Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Le da una instrucción, ve, llama a tu marido y ven acá. Es una petición socialmente correcta porque él no podía hablar con la mujer si no estaba el marido, pero Jesús no le está pidiendo que vaya por su marido por esta razón, sino le dice, versículo 17, la mujer le dijo, no tengo marido. Y Jesús, ¿qué le dijo? Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Date cuenta, Jesús le está mostrando su verdadera sed, su verdadera necesidad. Bien has dicho, no tienes marido. 5 veces has intentado llenar tu sed sentimental con matrimonios y has fracasado. Tanto que el que ahora tienes ni siquiera es tu marido. El que ahora tienes ya sin esperanza estás. Ya ni siquiera te preocupó casarte porque ya estás completamente decepcionada de tratar de llenar tu sed a través del pecado y sigues estando insatisfecha. Y la respuesta de Jesús nos revela algo bien interesante. Estar con alguien sin estar casado no es un matrimonio. El concubinato no es un matrimonio. Hoy la sociedad quiere hacer ver que, bueno, el papel no es importante, lo importante es que estemos juntos. El concubinato, el Señor Jesús no lo ve como el matrimonio. Y está muy de moda, te digo, porque la gente no quiere adquirir compromisos, ¿no? Pero esto denigra a la pareja, tristemente, y denigra el modelo de Dios. Algunos dicen, ¿para qué gastar? Mejor eso nos lo gastamos en nuestros muebles y no nos casamos. Pero eso solo habla de un egoísmo y habla de amor propio y de ver por lo tuyo y no ver por el amor del otro, y es por conveniencia. Entonces, ahí un paréntesis, Dios no está de acuerdo con el concubinato. Si alguien aquí ha estado viviendo en este modelo de relación, el Señor te está llamando, te está buscando un encuentro también para poner en orden estas cosas. Y Jesús le dice, bien has dicho, el que ahora tienes no lo es, no es tu marido, esto has dicho con verdad. Versículo 19, la mujer parece que ya sintió ahora sí el verdadero sentido que Jesús está llevando a esta conversación y le responde, Señor, me parece que tú eres profeta. La mujer quiere quitar el reflector de ella. Le está diciendo, a ver, ya no me veas a mí, ahora vamos a ponerte el reflector a ti. Y esto es muy, muy común en los hombres. Cuando el Señor nos está hablando y nos está encontrando directamente, lo primero que hacemos es, bueno, Señor, pero tú eres bueno y me puedes perdonar. Y tratar de voltear al reflector hacia Él y le dice, bueno, me parece que tú eres profeta. Y aturdida seguramente esta mujer por lo que le acaba de decir Jesús, trata de desviar el tema. Nicodemo trató de hacer lo mismo. Cuando se le dijo, necesitas nacer de nuevo, empezó a hacer preguntas como para evadir la necesidad de nacer de nuevo. La mujer lo mismo. Cuando Jesús le muestra sus pecados, trata de reconocer a Cristo, pero no reconocer la necesidad que tiene en ella. Y le dice, me parece que tú eres profeta. Y lleva en el versículo 20 a otro nivel. Dice, nuestros padres adoraron en este monte. Vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Tú crees que la mujer estaba interesada en adorar realmente a Dios? La vida no demostraba eso. Parecía que no le preocupaba eso.
no había congruencia de querer adorar a Dios y vivir en una vida como estaba viviendo. Incluso se dicen comentaristas, que la mujer iba a esta hora por el agua porque era despreciada por la sociedad, por el pecado que tenía de tener 5 maridos, y los que seguían, la gente la estigmatizaba y por eso iba a esta hora. Entonces, aquí parece que ella empieza a cambiar el tema y decir, bueno, vamos a hablar ahora de la adoración. Pero Jesús va a responder claramente y le dice en el versículo 21, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Qué quiere decir esta respuesta? La adoración a Dios, mujer, no tiene que ver con ritos, no tiene que ver con lugares, no tiene que ver con tradiciones. Dice Cristo, la hora viene. Jesús reconcilió a la humanidad con Dios en aquella hora de la cruz, en aquella hora en el monte Calvario. ¿Te acuerdas cuando dijo, mi hora ha llegado? ¿A dónde fue? A la cruz. Jesús le dice, mas la hora viene, y ahora es, dice Juan, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Jesús no quería ganar el argumento con ella, Jesús quería ganar su alma, y por eso no se pone a discutir sobre el monte, sobre el templo, sobre las tradiciones. Le hace ver la necesidad de nacer en el Espíritu para poder adorar en el Espíritu, y no solo eso, hacerlo en verdad. Esta es la respuesta que Jesús le da. Ahora, versículo 23. Vemos 2 elementos que te decía, espíritu y en verdad. En espíritu es una nueva vida espiritual, lo que Jesús le recomendó a Nicodemo. Alguien que no ha nacido de nuevo no puede adorar a Dios en espíritu, y mucho menos en verdad. Te lo voy a poner en este ejemplo. Para que tú puedas adorar a Dios como lo está pidiendo aquí Jesús o lo está mostrando, es necesario que nazcamos de nuevo. Hay mucha gente que no ha nacido de nuevo y puede adular a Dios. Puede estar en una iglesia, puede levantar sus manos, puede hincarse, puede postrarse, puede llorar y puede derramar su vida, pero no ha nacido de nuevo, y eso no es en verdad. Fíjate, para que tú y yo podamos adorar al Padre, es necesario nacer de nuevo. Pero no solamente eso, también basados en el conocimiento de Dios. ¿Qué quiere decir? Lo que estamos haciendo ahorita, mis hermanos, estudiar la palabra, conocer al Jesús de la palabra. Hace ratito estábamos cantando el último canto, Jesucristo basta. ¿Y qué dice ese canto? Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta. Hay gente que lo canta, pero no lo vive. Hay gente que busca llenar su sed con otras cosas, pero no con Cristo. Eso no es en verdad, ¿te das cuenta? Porque no conocen a Cristo de verdad. Entonces, por eso dice aquí más adelante que tales adoradores busca que le adoren. ¿Por qué el Padre buscaría adoradores? Porque no abundan. Cuando tú buscas algo es porque no lo encuentras en todos lados. Entonces, no abundan este tipo de adoradores, a pesar de que podamos ver que en muchos lugares hay una expresión de adoración y de alabanza extrema. Si no es en verdad, si no es basada en el conocimiento, solo es adulación. Y hay una frase que estaba leyendo el otro día de un libro de Charles Spurgeon, que dice que la adoración que a Dios le agrada no es la que se da en la congregación o en la iglesia. Tú y yo podemos levantar, te digo, las manos y tener una alabanza padrísima. Es más, le digo a mis primos que se vengan un día y armamos aquí una noche de adoración padrísima, porque son músicos de mucho tiempo, y yo puedo armar aquí un ambiente musical padrísimo. Y podemos tener unas 2 horas de remolineo si quieren y podernos postrar y todo, ¿no? Pero eso no le agrada a Dios si saliendo de esta puerta tu corazón ofende a Dios con desobediencia, con una vida todavía inclinada a la carne y guiada por sus impulsos y deseos. Al Señor le agrada más
la adoración que se va a dar saliendo de esta puerta hacia tu casa, hacia tu trabajo, hacia con los tuyos. Esa es la verdadera adoración, porque la adoración no es la expresión, la adoración está en el corazón. La obediencia a Dios agrada más que los muchos sacrificios, le decía Samuel a Saúl. Y fíjate, por eso es importante que sea en verdad, mediante el conocimiento de la palabra de Dios. Y ya estoy acabando, la conversación va a terminar. Le dice Jesús a la mujer: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Es necesario que le adoremos. Y le dice la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. La mujer recuerda que hay un Mesías prometido, porque déjame decirte que los samaritanos tenían el Pentateuco, conocían muy bien los primeros 5 libros, pero los profetas y los demás libros históricos los desechaban. Sabían que había una promesa de un Mesías, que está en Deuteronomio 18, ella sabía y lo trae a memoria y dice: sabemos que habrá de venir un Mesías y Él nos declarará todas estas cosas. La gente también sabe de Jesús. Hoy te puedo asegurar que al menos el 90% de las personas que conoces saben de Jesús. Conocen sobre Jesús, pero no realmente se han encontrado con Él. Y ella dice: estamos esperando que se presente y que nos muestre todas estas cosas. Ella conocía la promesa, pero no conocía a Jesús. Y por eso en el versículo 26, maravillosamente, Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Yo soy. Te das cuenta, es el momento del encuentro. Yo soy el que habla contigo. El primer yo soy en el Evangelio lo está revelando Jesús a una mujer samaritana, pecadora, que la sociedad despreciaba, pero que Jesús amó. Esta mujer está hablando con el Mesías y no se estaba dando cuenta. Pero tú y yo podemos darnos cuenta con esta historia que el pecado, que tu pecado, que mi pecado, que mi condición, que tu condición no limita el amor de Dios para encontrarte y para encontrarme, para revelarse a tu vida y para revelarse a mi vida. Tu condición no limita a Cristo. Si tú has creído que el Señor ya se ha reunido contigo, tu condición no limita a Cristo y Él se ha de encontrar contigo. Dice que Él nos ofrece el agua de vida eterna para que podamos saciar nuestra sed interna y nuestra sed eterna. Ese es el Cristo el que predicamos, ese es el Cristo en el que creemos. Y puedes seguir buscando saciar tu vida 1, 2, 3, 5, 10 veces, metiendo pecado incluso en esta búsqueda de agua. Pero el exceso de pecado, por más que lo intentes, vas a volver a tener sed. Vamos a terminar este estudio con Isaías. Acompáñame a Isaías 55, porque hay un llamado el día de hoy